Ok, ahora sí, listo. Bueno, vamos a leer el chat. Ya, vamos a leer el chat un momento. Aquí. Dice, hola, hola, buenos días, compañeros. Buenos días, buenos días. Bueno, buenos días, Mari. Buenos días, Irma, Ruby, Sandra. Mari, buenos días. Perla, buenos días para todos. Claudia, buenos días. Bien. Excelente, bueno, me alegra mucho, Perla, gracias, 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 me alegra que se sientan bien. Cata dice buenos días y Blanca también, buenos días. Bueno, gracias por seguir aquí, ¿verdad? Vamos hoy a comenzar con una otra reflexión de Bert Hellinger. Otra reflexión que tenemos por allí de Bert Hellinger que se llama asentir, ¿no? Porque todos estos temas hay que asentir. Ya estamos claros en lo que es asentir, ¿no? Dejarme percibir, o sea, que mi corazón se exprese, no tanto la mente, y buscar ese equilibrio o esa coherencia entre la mente, el corazón y las acciones. Eso es lo que se busca, ¿verdad? Mente, corazón y acciones. Eso es importantísimo, mi gente, tener coherencia, porque a veces uno piensa una cosa, siente otra cosa y hace otra cosa. Y cuando pasa eso, pues no hay coherencia. No hay coherencia y cuando no hay coherencia, pues realmente no manifiestas ni materializas nada. Es importante saber que nosotros estamos haciendo siempre, no se les olvide, una honra a los ancestros. Pero hay que recordar que los ancestros son muchísimos, son más de 2 millones de ancestros, bueno, dependiendo de donde nosotros, nuestra cadena más cercana tiene aproximadamente más de 2000, nuestros ancestros más cercanos, por poner una referencia, ¿no? Cuando le dije 2 millones, porque me vine la parte del taoísmo, donde lo leímos en las meditaciones, que más de 2 millones, ¿verdad? Lo ha hecho un maestro de altaoísmo. Pero nosotros, lo más cercano, son más de 2000, cada uno con una historia, cada uno con no sé, una herencia, vamos a decirlo así, de sus procesos. Y nosotros, pues, tenemos un tiempo aquí. Recuerden que tenemos un tiempo específico para estar en este plano. Entonces, a veces debemos ir soltando, o sea, siempre reconocer, por eso el tema de los colores del talento, siempre reconocer de que nosotros tenemos talentos y salir del dolor, ¿ok? Hay que salir del dolor, aunque el dolor, bueno, va a estar allí. El sufrimiento es opcional, el dolor, dice Buda, el dolor es necesario, el sufrimiento es opcional. Pero el dolor es por un tiempo, ¿no? Podemos tener un tiempo, un duelo, ¿no? De algo. Pero posteriormente hay que seguir porque si no se convierte esto en sufrimiento. Y entonces al convertirse en sufrimiento, pues tampoco vivo en ese sufrimiento, en esa tristeza y eso debo irlo reconociendo, mi gente. ¿Qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve las meditaciones, la danza para ir reconociendo todo eso y liberarlo? Liberarlo. ¿Ok? Podemos sentirnos en cualquier momento cualquier emoción. Pero la cosa está en que te quedes en esa emoción anclada. Ahí es donde está el detalle, no que la sientas, porque todos vamos a sentir miedo, todos vamos a sentir rabia, todos vamos a sentir rabia, todos vamos a sentir miedo en algún momento, porque esa es parte del ser humano, no te puedes reprimir, no, yo no voy a sentir rabia, yo todo, eso es mentira, mi gente, al final eso te va a implotar, no explotas, sino implotas hacia adentro. Entonces, pues, por eso es que siempre hay que buscar la manera de expresar lo que uno siente. Y este tema del asentir, que nos lo va a hablar Bert Hellinger ahorita con su esposa, es interesante. Vamos a verlo, está de la voz de Bert Hellinger, hay que leer los subtítulos.
y vamos a leer a ver qué nos dice. Es una pequeña reflexión de 6 minutos. Nos habla del asentir. Para ir entendiendo entonces qué es exactamente asentir. Bueno, mi gente, fíjense, aquí tenemos esta reflexión de Bert Hellinger, pues maravillosa, ¿verdad? Fíjense, nos habla del asentir. Pero primero, ¿quién es el que se tiene que asentir? Es uno mismo. En la medida en que uno se vaya asintiendo y asintiendo es sí a todo como es realmente, ¿no? O como tú eres realmente, ¿no? Como eres tú. O sea, ser quien eres tú sin esconder nada. Se hace más fácil todo, se hace más fácil convivir, se hace más fácil, pues, convivir, la convivencia de las relaciones humanas. Entonces, fíjense que también él nos dice sin expectativas, sin poner expectativas ni estar queriendo un resultado. Asentir es eso. Asentir es todo como es. Si hoy es así, pues es asentirlo. Pero fíjense que nos dice algo bien importante, poner límites, poner límites. Miren, yo diría que un aspecto sumamente importante en la vida, que posiblemente se repite en todos los sistemas familiares, es que no se pone límite, no se pone límite. Y lo dejas pasar una vez y lo dejas pasar otra vez y lo dejas, tú tienes que poner límite. Porque en el momento en que tú pones límite, pero no desde la violencia, ¿no? O sea, desde el amor siempre, ¿ok? Desde el amor, pero hay que hablar. Tú no puedes decirle a todo amén, 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 porque resulta un momento en que de tanto decir no dices nada, pues vas a implotar, implotas. ¿Y qué significa implotar? Hacia adentro. Implotar es una enfermedad. Implotar es una situación que te duela aquí, que te duela allá. Generalmente el cuerpo es el que te lo va a mostrar. Eso es implotar. Ahora, explotar es hacia afuera, pero la idea es que esa explosión sea de amor, o sea, sea que tú puedas decirle a la persona, mire, esto es así, así, así. Listo. Porque si tú no hablas, entonces ahí vienen los problemas también de comunicación. Ah, no, y ya no dice nada, o él no dice nada, pues debe ser que ella está conforme con eso. Y no es así. Y ese es un tema que él nos los dice. Para yo asentir, pues tengo que asentir, pero también hay que poner límites, ¿no? Cuando ya yo asiento algo y veo que eso ya no es factible, entonces tengo que yo mismo, ¿verdad? O yo misma colocar esos límites. Sever Hellinger allí nos deja una hermosa reflexión del asentir. Y el asentir realmente también es estar en el presente, es estar viviendo tu vida desde el adulto, ¿no? Salir de esas dos polaridades que vimos ayer del color marrón, víctimas, perpetradores, e ir al centro donde, pues, es donde está realmente el adulto, que es el presente. Y el adulto es el que va, pues, a sanar realmente, pero desde allí, ¿no? O sea, el niño no, ni el juez, ¿ok? El que sana realmente es el adulto. De allí es donde es posible la reconciliación. No desde ni del niño, ni desde el juez, ni desde el perpetrador, ni desde la víctima, sino desde una persona consciente que sabe, ¿verdad? Cómo pues es su vida y lo que ha vivido y todo le ha traído pues un gran aprendizaje si lo ha podido mirar. Eso sí, sí lo ha podido mirar, porque si no lo ha mirado pues no hay conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí Cata? Sí, implotar es igual que una enfermedad, hasta un pequeño, no necesariamente puede ser desde una enfermedad de alta magnitud o desde una enfermedad o de un dolor de cabeza, una gripe, una cosa. Eso es implotar mientras tú te vas callando, callando, callando. Y sabes que tienes que poner límite o sabes que tienes que tomar una decisión, no la tomas y ahí sigues y sigues y sigues y sigues. Y a veces poner límite, pues lo que tú vayas a decir a la otra persona no le va a gustar, bueno, pero tú pusiste el límite que tenías que poner. Si a la otra persona le gusta o no, ese ya es la otra persona que tendrá que hacer su trabajo y tendrá que mirar a veces la persona cuando no le gusta es porque, pues, quizás no tiene claro lo que significa esa relación que puedan estar viviendo, ¿no? De cualquier tipo.
Entonces, fíjense, quería traerle esto porque nosotros que trabajamos estas áreas holísticas y que tenemos un oráculo, ¿verdad? En este caso debemos asentir esas historias, pero no quedarme en las historias. Ok, no me puedo quedar en las historias allí clavada y tal y tal. En ninguna historia de nuestra vida nos podemos quedar. Hay que verle la luz y seguir, sea la que sea, mi gente. Cualquier historia, desde muy suave o desde muy dolorosa, hay que verle la luz. Ahí tenemos a Hammer. Hammer, de esa historia tan dolorosa, vio la luz. ¿Cuál fue la luz? El padre, la biodescodificación, pues dejó una gran herramienta para la humanidad prácticamente, que ahora pues muchas personas la están poniendo en práctica. Y cuando Bergelinger también nos dice al sentir es no, lo que siempre comentamos, no ponerle la etiqueta ni ponerle que esto es así como si fuera un patrón, porque deja de ser ya amplio, como el espíritu que nos creó es amplio. O sea, el espíritu que nos creó lo podemos ver en la naturaleza, no es que es así. Siempre hay diversidad de naturaleza, de flores, de fauna. Bueno, es abundante. Entonces allí podemos tener pues esa referencia. Y eso es lo que nos dice nuestro querido Bert Hellinger. Estas reflexiones salen después de su muerte, ¿ok? No cuando él estaba. Quiero que entiendan, esto lo hace la esposa, ¿verdad? Y ella misma, supongo que hizo todos estos videos. Fíjense que ya él estaba mayor y todos los domingos él hacía una reflexión y pues la fue guardando y después de su partida, pues muchas de estas reflexiones salen. Él partió en el año 2019. Entonces, después de su partida, salen todas estas reflexiones de Bert Hellinger, pero salen después que él fallece. Ahí hay que estar muy en atención de esos detalles, ¿ok? Recuerden que las historias, lo de las constelaciones se estudia desde el comienzo, pero cronológicamente, porque cada vez él fue dando otros aportes. Bert Hellinger no se quedó en el primer aporte que dio, no, él siguió en su estudio y todo lo que hacía, él siguió dando aportes. Uno de los que yo les comento es los perpetradores asesinos, eso no, al principio él no los integró, pero a lo largo de su experiencia se dio cuenta que había que integrarlo y fue a vivir a donde Hitler, a la casa de Hitler, y pues, pudo asentir, yo digo que fue a sentir la casa, a sentir la casa y todas las experiencias, ¿verdad?, que se vivieron allí. Cuando él hizo todo eso, pues él pudo incluir también al perpetrador. Por eso es que al perpetrador, de una u otra manera, hay que asentir, ¿sí? Para poder incluirlo. Y a la víctima, pues hay que verla, hay que sentirla también porque tiene su dolor, pero para incluirla de una u otra manera, porque todos en algún momento podemos caer en esas dos vertientes, de víctima y perpetrador. Bueno, vamos a continuar con lo que nos falta a ver, aquí lo que nos falta de los cuatro colores, ¿verdad? Nos faltan cuatro colores, y estos cuatro colores para terminar de hacer el oráculo. Ya pues, espero que ustedes estén trabajando los movimientos, ¿verdad? Que ya se han dicho, ya ayer vimos cuatro colores donde salen mínimo 8 frases, dos de cada color, pero no es que igual, no es un patrón. Si tú quieres agregar una frase adicional, la puedes hacer, ¿ok? Si tú quieres agregar una frase adicional, una o dos o tres o cuatro, la que tú sientas. Tanto no solo, recuerda, no solo hacia la implicación sistémica, sino también hacia el don que te dio a ti, tus ancestros. Desde ese don es que podemos lograr nuestro crecimiento. Miren, el profesor de astrología, yo tuve un profesor de astrología occidental, y él siempre decía, cuando tú vayas a leer una carta astral, no le busques las cuadraturas, las oposiciones, o sea, todo lo que es negativo.
porque eso no va a ayudar a la persona que vaya hacia adelante. Busca la luz, o sea, lo positivo. Esa persona puede ser que tenga Venus caído, Marte caído. Bueno, yo he visto cartas que todos los planetas están mal aspectados, pero tiene uno bueno. Ah, tiene Mercurio bien aspectado. Entonces esa persona es inteligente. Esa persona puede lograr algo a través de la mente, de su conocimiento. Entonces allí es donde tiene que enfocarse. No se va a enfocar en que, ay, tengo Venus caído, no tengo pareja, no tengo esto, no tengo aquello. Si te enfocas en eso, la víctima, ¿ok? Porque todos tenemos tanto aspectos, hablando de la parte astrológica occidental, tanto aspectos positivos como aspectos negativos. Todos tenemos oposiciones, unos más que otros, todo va a depender de tu vida anterior. Recuerda que la carta astral es una foto. Cuando tú llegas al plano de tu alma, llegaste aquí, tac, y toman la foto. Esto es lo que esta persona va a vivir en esta existencia. La carta astral da muchísima información, la occidental, pero la oriental también, cuando le vemos pues la metodología que nosotros estamos viendo, de ver cómo funcionan los animales, también nos da muchísima información. Pero entonces no te enfoques en este caso en las implicaciones sistémicas solamente. Sabemos que hay, que está allí y la puedo trabajar, pero con mis dones, ¿sí? Con mis dones. Eso es lo que me va a ayudar a mí a salir de, pues, de donde pueda estar allí anclado y no lo he mirado. Bueno, el azul es un color, ¿verdad? Es un color del mar. Imagínense el mar, el cielo, ¿verdad? Poco se ven elementos de la naturaleza, realmente. Lo tenemos pues es en esos aspectos de elemento agua y pues en el cielo también en el firmamento. Características de los azules son miedosos, son indecisos, son apáticos, son obstinados, son retadores, son creativos. ¿Ves? Fíjense que dentro de una cantidad de cualidades que no son quizás las más positivas, pero son creativas. Entonces el azul, ¿a dónde lo vamos a llevar? A que, ay, no, que tú sí eres apático, que tú eres indeciso, que no, llévalo hacia la creatividad, porque allí es donde esa persona se va a desarrollar. Son relajados, son inseguros, son distraídos, son ambivalentes, son olvidadizos y priorizan los deseos de los demás por encima de los. Entonces el color azul, pues, recuerda que el color azul también siempre es como muy hacia la relajación, también utilizamos el azul porque está enfocado con el agua, ¿no? Aunque el agua ese no es el color, sino la proyección del cielo, pero pues podemos ver el mar azul. Entonces, pues fíjense, esas son las características a nivel general de un azul. Pero ¿dónde está la implicación sistémica del azul o la asesoría familiar? Para estimular con éxito su trayectoria, debe buscarse aclarar la dinámica sistémica en la familia. Esto podría ayudar, ¿no? O sea, dentro de sus dones que tiene, ¿cómo lo puede ayudar en la dinámica familiar? El trabajo de los padres básicos, pues son ellos los débiles tras no reconocer la pérdida de los no nacidos. Y con eso hacen que el hijo se dedique a sostener. Fíjense aquí quiénes son los débiles. No es el niño, son los padres. Miren, cuando una persona, esto lo vi yo mucho en la parte de la medicina china cuando hice las pasantías que llegaba gente que un niño está enfermo y cuando empezábamos a ver la historia de mamá y papá, quienes estaban enfermos eran esos dos seres y el niño estaba sosteniéndolo. Obviamente un niño no tiene la fuerza para sostener todas esas circunstancias de los adultos, ¿no? Entonces, en sí, aquí esta implicación está relacionada es por una pérdida que ocurrió, un no nacido, un aborto, pero esto es un aborto espontáneo. La madre debe tener fuerza y ser contención e impulso para el hijo, mientras reconoce el bebé que perdió. Y al que sí tiene vivo, le da su lugar para que el niño entonces se sienta mirado. Fíjate esto, qué interesante. ¿Qué pasa con los azules? Por eso son distraídos, apáticos, todo esto. Porque hay uno nacido antes de él, por supuesto, que no ha sido, o sea, que dejó la vista de los padres enfocado en el no nacido y no han mirado la otra vida que vive. Como no miraron la otra vida, esta persona se puede sentir así apático,
como vimos, ¿verdad? Pero como vimos anteriormente en en las características, pero como la madre, ¿verdad? Al tomar conciencia se da cuenta, reconoce al hijo anterior y mira a este. Entonces, una frase que podemos hacer aquí, por favor, mamá, mírame. Mírame, mamá, mírame. Eso es una frase que podemos hacer cuando hay un tema de aborto, porque miren, ese es un tema, ya lo habíamos tocado, ¿no? Pero aquí lo estamos tocando por los colores. Ese es un tema que es muy doloroso, sobre todo cuando es un tema, cuando es un aborto espontáneo, como este caso. El color azul representa los abortos espontáneos. El niño, pues la madre pierde el niño y queda ahí sumergida en el dolor. Y si inmediatamente vuelve a hacer el intento de tener otro hijo, este hijo se chupa todo, el dolor de la madre, todo porque la madre ni siquiera todavía había pasado ni siquiera 6 meses de ese dolor de ese aborto y ya viene otra alma donde eso se llama yacente. No sé si lo han escuchado, pero el yacente es el que se trae todo el dolor del que estaba antes. Por eso, si usted viene después de un aborto, usted tiene que honrar ese hermano que estuvo antes, porque ese hermano te dio la posibilidad a ti de nacer de una otra manera. Porque, ¿qué pasa? Posiblemente si ese hermano que se abortó espontáneamente hubiese nacido, quizás a ti no te tienen en este plano. Quizás la madre dice, o el padre, o los dos, hasta aquí no vamos a tener más hijos. Y no te da la oportunidad a ti de venir a este plano. Entonces, es importantísimo que cuando tú vienes después de un aborto, honres ese aborto. Porque si no, tú te conviertes, honra ese aborto, pero tu hermano, ¿ok? Tu hermano, porque ese no es tu aborto, es tu hermano. Pero honrarlo, pues que él tiene un lugar, que tú eres, ponte, si él fue el primero, él es el primero, tú eres el segundo, si él fue el segundo, tú eres el tercero, él es el segundo, o sea, es algo que lo puedes reconocer porque si no, tú vas a estar repitiendo la historia o no digamos repitiendo la historia como tal, sino que tu vida se convierte, la vida del que viene después, si no honra esto, en un ir para allá y un ir para acá. O sea, un día estoy en la vida, un día estoy en la muerte, un día estoy en la vida, un día estoy en la muerte. ¿Qué significa estar en la muerte? Pues estoy apático, fastidiado, aburrido, un día estoy creativo, un día no. Y eso entonces vives en esa oscilación, ¿ok? De sí, no, pero es porque hay que honrar al anterior. Bueno, Cata, tú tuviste dos abortos antes de mi hijo, antes de tu hijo, entonces tu hijo y tú también, ya que lo sabes, honrar a esos dos hijos en tu caso y el hijo a honrar a esos dos hermanos. ¿Entiendes? Porque ese hijo que viene después de esos dos abortos, pues puede estar en esa oscilación entre la vida y la muerte, entre la vida y la muerte, si se me da, no se me da. Y si uno no sabe del aborto, ¿cómo se hace? Bueno, Claudia, lo vas a saber. ¿Qué? No lo sabrá tu mente, pero tu alma lo sabe. O sea, aquí recuerden que esto es a sentir. Aquí, esto es a sentir. Tú puedes hacer una meditación y a sentir. Tu mente no lo sabe, porque quizás, pues, no, yo nunca tuve un aborto, posiblemente. O yo no supe que mis ancestros tuvieron ningún aborto, pero si tú ves en tu vida o en la vida de tus hijos o en ti misma, un voy para allí, voy para acá, voy para allí, voy para acá. ¿Qué significa esto? Voy para la vida o para la muerte. Me la paso en eso, entonces, ¿qué pasó ahí, allá? Tu alma lo sabe, o sea, nuestra alma lo sabe todo, todo, mi gente, nuestra alma lo sabe todo. Por eso es que cuando tenemos una corazonada, ¿y quién habita en el alma? En este caso, en el corazón, ¿quién habita? El emperador de tu vida. Cuando usted tenga una duda, pregúntele al corazón. Lo que pasa es que la mente, si no se aquieta, el corazón está ahí también como conmovido, no sería, sino alterado. El corazón tiene más de 40.000 neuronas que se comunican con las neuronas del cerebro. Entonces, si mi cabeza está alterada, para esto es la meditación y el mindfulness, mi corazón en cierta forma también está alterado porque no hay una coherencia. Y ahora se determinó
en últimas investigaciones que hay que hay otro cerebro, que es el cerebro que está en la microbiota del intestino, a través del nervio vago, autopista directa del intestino al cerebro, también está conectado, ¿no? Entonces, es algo bien importante entender eso, o sea, siempre debemos entender también cómo funciona la máquina. ¿Cuál es la máquina? El cuerpo. ¿Cómo funciona el cuerpo? ¿Ok? ¿Cuáles son bueno, como toda máquina, ¿no? Tiene una forma de funcionar. ¿Qué dice Claudia Rincón? Yo no le he dicho a mi hijo que tuve un aborto antes que, bueno, Claudia, inhala, exhala y la conciencia aquí está en que tú sabes que eso de una otra manera está afectando al que viene después. ¿Entiendes? Sí, no se lo voy a decir, no se lo voy a decir. Bueno, ya decisiones, si tú no se lo quieres decir, bueno, ya, o sea, eso ya no depende ni siquiera de mí. Tú estás escuchando esto hoy. Pide asistencia, pide guía, ¿a quién? A tus ancestros, en algo más grande que tú creas, ¿verdad? Porque tú sabes que al final, si tú no lo dices, eso va a seguir pasando en el sistema, es un secreto. Quizás no a tu hijo, posiblemente a tus nietos. Recuerda que tú eres tus nietos van a ser un ovocito tuyo. Tus nietos van a ser un ovocito tuyo, lo que quiere decir que tus nietos llevan mucho de ti. Bueno, es tu hijo. Digamos que la carga genética es menos por la parte de que es XY. El varón transmite menos carga genética. Pero entonces cuando venga la parte femenina, que la que tiene más la carga biológica, genética, y entonces donde viene la carga más. O sea, bueno, son decisiones, mi gente, sin juicio, ¿verdad? Ustedes, acuérdense que aquí no hay juicio. Todo fue como tenía que ser, a sentir, nada más. O sea, aquí ya no hay nada de juicio ni de nada. Porque entonces si yo empiezo a enjuiciarme, me empiezo a lacerar y a lacerar y a lacerar. Y me lacero y a veces, y es uno mismo uno es el peor juez con uno mismo. Se le puede decir por medio de una visualización para que la mente es como si ya lo hubiese dicho, el objetivo es romper con los secretos. Bueno, sí existe la hipnosis, ¿verdad? Existe la hipnosis, también tú puedes, eso es una herramienta que puede servir para eso. Si eso te da paz, hazlo. ¿Entiendes? Aquí también lo importante, si me da paz eso, bueno, lo hago. Pero eso no hay garantía, ¿ok? Usted lo hace, no hay garantía. Aquí no hay garantías de que aquí se verá en el camino cómo las cosas se van resolviendo. O sea, hazlo, pero sin tener la garantía de que ahora esto sí va. No, porque no la hay. Hay que solamente asentir los procesos. Esto es cuando es un aborto espontáneo, ¿no? Un aborto espontáneo es esto, hay mucho dolor. Pero el morado, violeta, me hace relación a un aborto inducido. ¿Ok? Y aquí es la madre y el padre tomaron la decisión de hacerse el aborto. Esto es otro tipo, o sea, es la misma energía, pero fue ya hecho pues con toda la intención, no fue que la persona se le salió el bebé porque se cayó o algo así, ¿no? Sino fue algo que ya se decidió, pues. A ver, antes de seguir, ¿qué dice aquí? En este caso, yo le conté a mis tres hijos que tuve dos pérdidas por una mala decisión y ahora mi cuerpo siente mejor cuando digo que tuvo cinco hijos, pero vivo tres. Muy bien. Yo solo hago frases para mí. Bueno, fíjate que cuando ya tú le das la honra a esos hijos, entonces ya no tengo tres hijos y Leis, si no tengo sí. Y tus hijos, los siguientes, ya saben que no es el uno, el 2 y el 3. No sé en qué orden lo tuviste, pero pues son el 3, el 4 y el 5. ¿Me entiendes? Eso es poner orden, en cierta forma, respetar la jerarquía, incluir al excluido, porque generalmente esos abortos pasan a ser excluidos.
A veces porque no se saben y otras veces porque es un secreto, entonces pasan a ser excluidos del sistema. Y cuando yo estoy excluyendo algo del sistema, bueno, ahí vienen pues una cantidad de circunstancias que puede ser porque no le he dado la honra a ese excluido. Bueno, entonces el morado, los que resonaron con el color violeta, el color morado es un color que viene del mar, o sea, el azul y el morado están relacionados. El azul tiene que ver con temas de aborto espontáneo y el violeta tiene que ver con temas de abortos inducidos, asociados posteriormente con el dolor y el luto. Fíjense que el violeta siempre también se usaba para el luto, ¿no? Las personas se vestían de violeta, pero de hecho el violeta también pasa a ser un color muy un transmutador, tenemos la amatista, que es color violeta, ¿no? Entonces, aquí nos dice guarda resentimiento, siente ira. Muchas veces las personas violetas pueden tener ira, resentimiento, pero también son bien intuitivos. Recuerden que tiene que ver mucho con el elemento agua. Pueden ser muy agresivos, pero ya vamos a entender de dónde viene esta agresividad. Requieren defender lo que consideran suyo. Se convierten en representantes de hermanos no nacidos a voluntad o por decisión de la madre o ambos padres. Disfrutan y demandan espacios de paz, alejados de todo. O sea, son personas conectadas en cierta forma, van buscando esa paz, ¿no? Y pueden tener esa paz y transmitírsela a otras personas. Sin embargo, dentro de ellos, esa paz puede ser que lo que andan buscando es un alivio. ¿Un alivio a qué? A esa ira que está allá adentro, que no es de ellos, es del hermano anterior, el no nacido. Pero el no nacido que fue matado, pues, porque se decidió quitarle la vida, ¿no? Entonces, esa rabia, porque ese niño no era que fue un aborto que fue espontáneo, fue que lo mataron. Entonces, obviamente esa vida, esa alma que estaba allí, pues, está rabia, tiene dolor, tiene ira. ¿Entiende? Entonces, esa ira, esa rabia, ese dolor queda en el útero. Cuando viene este otro, que viene la próxima gestación sí, concepción, gestación, chupa, pero la rabia, la ira. En lo anterior chupa el dolor, la tristeza. En este chupa la ira, el resentimiento. Son desconfiados porque supone que le han ocultado algo. Ellos saben, ¿ok? Si fue un aborto que ocurrió antes, ellos lo saben porque cuando el ser se está gestando, se está chupando todo eso. Cultivan el deseo de venganza, ansias ser compensados para resarcir el evento traumático, ansían ser compensados. Buscan equilibrar la exclusión de quienes no pudieron continuar. ¿Ok? Entonces son estas personas también que pueden estar entre la vida y la muerte, entre la víctima y el perpetrador. ¿Ok? Entre la víctima, que fue el hermano que mataron, y el perpetrador, que fueron los padres, ¿no? Entonces él está entre... Esto es un tema muy delicado, mi gente. Es un tema muy delicado porque nadie dice eso. Esto es un tema, miren, cuando la autora Angélica, ella hizo todas estas cosas con los niños que les dije de las escuelas. De allí salió toda esta información. Cuando de repente un niño se representaba como morado, ¿verdad? Escogió el color morado, ya ahí no le podía dar a ella una interpretación de que había un aborto anterior inducido. Entonces, pues llamaban a los padres aparte, ¿sí? Cuando en una constelación familiar viene una persona y yo le digo, agarra un color y esta persona saca el morado o el violeta, ya yo digo, bueno, dentro de los colores, como a mí me gusta hacerlo con los colores, ya yo puedo ver allí que puede haber un aborto. Sin embargo, pues no se le, o sea, se le va diciendo en el transcurso de la constelación. Y seguro la persona te dice, no, es que yo tengo muchas pérdidas. No de aborto, sino pérdidas monetarias. Yo tengo muchas pérdidas. Me quitan esto, siempre pierdo esto, aquello. O sea, hay una energía de pérdida, ¿no? Entonces, cuando hay una energía de pérdida, generalmente hay un aborto que no se ha honrado.
porque eso es una pérdida, ¿no? Pero de la vida. Sin embargo, muchas veces se empieza a materializar en las cosas materiales, sobre todo en dinero, pueden ser hasta bienes también, herencia, bienes materiales, ¿no? Entonces, cuando viene ese tema o viene el tema del dinero y viene esta persona y sale un color morado, violeta o azul, sabemos que el violeta tiene más que ver con los abortos inducidos y si le sale azul, pues también tiene que ver con los abortos espontáneos, posiblemente de ella o del propio sistema, ¿no? Y ahí sale, mi gente, miren, eso yo lo he comprobado porque yo lo he hecho así. A mí me gusta utilizar muchísimo los colores para las constelaciones. Debe revelarse la asistencia o la asesoría familiar. Debe revelarse abiertamente la existencia de un aborto. Miren esto. Debe revelarse abiertamente la existencia de un aborto. La madre debe buscar que los hijos vivos abandonen el movimiento oscilatorio que lo pone entre la vida y la muerte. Son hijos también que se enferman mucho. Ok, son personas que se enferman mucho desde pequeños, siempre pues la gripe, nadie, y la gripe la agarran ellos, y no sé qué, y salen y se mojan un poquito y ya les da de todo, porque es que están en una oscilación entre la vida y la muerte. Su propia vida es eso, porque ellos nacieron o se formaron más bien en el útero, se formaron dentro de un ambiente donde había dolor, sea dolor por dolor tristeza, sea por un aborto espontáneo y en este caso dolor y rabia, mucha ira, porque el ser que estaba allí quería nacer, pues era un alma que había tomado la decisión de venir a este plano y pues por decisiones de los mismos involucrados para salvarse de alguna circunstancia, pues no jugamos nada, deciden que no van a hacer. Entonces, ese dolor queda allí, esa rabia, ese odio, ¿no? Entonces, este hijo, para poder liberar al hijo que viene, que tú no le has dicho que ocurrió el aborto, es inducido como tal, ahí es un acto de amor, mi gente. Porque, ¿qué pasa? Que luego eso trae mucha culpa. Yo lo he visto, trae mucha culpa que no te deja vivir. Y al final trae otras complicaciones. Reconocer que siente pena y dolor por la decisión tomada, pero debe elegir mirarlo de frente para liberar a los otros hijos. O sea, los padres generalmente, la madre o el padre o ambos o más la madre muchas veces se queda con ese dolor allí y se siente culpable. Pero la única manera de que ese otros hijos los libere con amor de una oscilación entre vida y muerte es que pueda mirar lo anterior, ¿ok? Sin juzgar. ¿Sí me entienden eso? Este punto es bastante delicado, como les dije. ¿Sí? Yo creo que aquí lo importante es sin juzgarse, porque lo que yo he visto en personas que han hecho este tipo de prácticas, que se juzgan después, se sienten mal. Quizás no al momento, porque puede ser que al momento son personas, pues, quizás un poco inmaduras, digo yo. Eh, pero cuando van creciendo y se van convirtiendo en personas adultas, mayores, ¿verdad? Empiezan a tener esos dolores, dolores que luego pues trae como consecuencia enfermedades. Entonces simplemente pues usted, si pasó en su vida esto, póngalo en manos de algo más grande. Algo más grande es el único que te puede dar paz en estos temas. Más nada. Aquí un constelador no te va a dar paz en este tema, porque te puede hacer una constelación, pero la paz es tuya. Y si hay una culpa allí, no hay paz, ¿no? Entonces, o si tú ves a tu hijo que lo ves que no echa para adelante o que no ves que no termina de avanzar en algo y de repente se enferma constantemente y no quiere seguir y hacer esto y hasta puede caer en vicios, o sea, una cantidad de cosas. Entonces tú dices, wow, o sea, el amor, ¿ok?
Bueno, este tema, este es el tema de el perpetrador como tal, el negro. El negro, perpetrador. El color negro fue asociado a eso, ¿no? Entonces, pero el color negro no es que es malo, ¿no? El color negro es como el color blanco. Absorbe, el color negro los absorbe. El blanco los tiene y los proyecta todos, ¿no? Entonces, el color asociado con la pérdida o exclusión de enfermedad. El negro es un color de enfermedad, o sea, es un color asociado a la enfermedad, que han sido rechazadas por los sistemas familiares. Mire, mi gente, la enfermedad siempre ha sido un excluido, siempre. Cuando nosotros vemos situaciones de enfermedad en nuestro sistema familiar o propiamente que la hemos vivido nosotros, es porque hay un excluido, ¿ok? No se quiere no se quiere incluir a alguien que seguro pues vivió también una enfermedad. Miren, en la alta antigüedad, estoy hablando de muchos años atrás, las personas que tenían alguna condición como esquizofrenia, bueno, unas condiciones, o mejor dicho, como eh, autismo, ese tipo de condiciones, ¿verdad? Eran escondidos. Era una deshonra para la familia tener una persona con ese tipo de enfermedades. En la parte hebrea, voy a decir del judaísmo, la lepra, que nosotros le vemos en la Biblia, la lepra es considerado el cáncer de ahorita. Imagínense la memoria que traemos todos los seres humanos en cuanto a esa enfermedad. Cuando a ti te dicen cáncer, tú te asustas, obviamente, porque esa es una memoria que viene viajando de la lepra. Cuando a ti te decían lepra, en aquel tiempo eran excluidos. Estaba el Valle de los Leprosos. ¿Ok? El Valle de los Leprosos nadie iba para allá. Entiendo, o sea, hay muchas memorias, pero realmente, o sea, el cáncer tiene sanación, tiene cura. O sea, tiene cura también si es bueno, si es descubierto a tiempo en grado 1 tiene cura. Y si es grado 4 también tiene cura. ¿Ok? Todo va a depender de la persona que lo experimente, cómo lo vive, qué es lo que hace, qué es lo que tiene que mirar. ¿Ok? Eso, igual. Cuando nosotros hay alguien que tiene una enfermedad, fíjense, el SIDA, las personas que tienen SIDA son excluidas. Asco, no. Fíjense cómo la enfermedad es una exclusión. La enfermedad es como que te miran que tú tienes algo malo, tú tienes algo malo. Pero lo que pasa es que nadie está exento de tener una enfermedad. Ahí es donde está el detalle. Las personas que podemos ir teniendo conciencia, nadie, mi gente, está exento de tener una enfermedad de ningún tipo, cualquiera, en su vida. Que la condición familiar, digamos, es un condicionante, sí. Tú traes una historia de un condicionante familiar o pues una genética familiar, pero si tú empiezas a vivir como vivían tus ancestros, tú vas a desarrollar la enfermedad. Eso se ha demostrado. Pero si tú haces honra a tu familia, a todos los que sufrieron y padecieron esa enfermedad, ellos te pueden ayudar. Te pueden ayudar a que lo vivas de manera diferente hasta que puedas tener la oportunidad que ellos no tuvieron. ¿Ok? Que puedas tener la oportunidad que ellos no tuvieron. Fíjense, tiene que ver con destinos difíciles, ligados a qué? A la esquizofrenia, ligados al cáncer, ligados a padecimientos autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes también son enfermedades que te destruyes a ti mismo. La artritis, el lupus y así una cantidad de enfermedades que no tienen cura, que no se sabe dónde salen, pero muchas veces tiene que ver con excluidos de nuestro sistema que no han sido honrados, que fueron escondidos, ¿entiendes?
fueron personas esquizofrénicas que las tenían encerradas en un cuarto y nadie podía, no, nadie, que nadie sepa. O personas que tenían una condición, un retardo mental, una cosa, y fueron pues, era una deshonra tener un hijo así. O pues la memoria, como les dije, que viene viajando en una conciencia colectiva, como lo es la lepra. La lepra viene viajando en una conciencia colectiva. Entonces, el negro lo que nos dice es eso. Hay un excluido, no se ha honrado. ¿Cómo sé yo que hay un excluido? ¿Hay enfermedades en la familia de este estilo? ¿Tú padeciste alguna de estas enfermedades? Entonces hay excluido. ¿Ok? Que no sé, no, porque todas mis generaciones anteriores han sido súper sanas, pero seguro puede ser más adelante. Pero te puedo decir que desde tus abuelos, como traemos mucho de los abuelos, ahí podemos encontrar bastante información cuando pasa todos estos temas. Bueno, el Alzheimer tiene que ver con puede venir de la esquizofrenia, una enfermedad mental, pero también tiene que ver, ya esto sería por la parte de la biodescodificación, de otras investigaciones que se han hecho. Tiene que ver con excluidos, empezando por ahí, ¿no? Excluidos. Ahora, la persona se olvida del recuerdo inmediato. Se olvida del recuerdo inmediato, ¿no? Porque las personas que tienen Alzheimer no se acuerdan de ti, se acuerdan a veces generalmente de cosas que vivieron hace, cuando eran niños, cuando eran jóvenes, pero tienen ahorita 80 años y no se acuerdan. Se acuerdan de que tú eres su hijo. Y eso a mí me pasó, no se acuerdan de que tú eres su hijo. Entonces, ¿qué pasa? Internamente dentro de su destino puede haber algo que ellos no quieren, o sea, quieren olvidar. Esa es una de las posibilidades. Quieren olvidar y bueno, pues se les va olvidando puede ser que su vida no lograron lo que quisieron, lo que querían, y entonces se sienten en cierta forma frustrados, pero es su destino, pero quieren olvidarlo y así lo van olvidando. O aquí tiene que ver mucho el padre, todo lo que tiene que ver con las enfermedades mentales tiene que ver con el padre. Enfermedades mentales, adicciones, tiene que ver con el padre, no hay fuerza del padre, tiene que ver con el masculino. Entonces por ahí puede venir todo eso. Ahora, el destino de la persona. ¿Duele al familiar? Sí, claro que duele. Generalmente el familiar es más afectado que hasta el propio enfermo, sobre todo en Alzheimer, porque el propio enfermo está viviendo su enfermedad y no sabe nada, es que ni siquiera está en el plano. Pero los que estamos en el plano, que estamos vivos, que tenemos nuestra mente consciente, al ver a esa persona así, sea tu mamá, tu papá, un familiar, wow, es muy doloroso. Es muy doloroso, es muy doloroso, mi gente. Y a veces hay que buscar ayuda. Yo por lo menos tuve que buscar ayuda cuando mi mamá estaba así. Ayuda porque yo me enfermé. O sea, el ayudador, el que cuida, es que se puede hasta enfermar. Inconscientemente dice un yo por ti, mamá. Yo inconscientemente dije yo por ti, mamá. O sea, ¿qué significa yo por ti? Prefiero irme yo, mamá, que tú. Y yo tuve que buscar una ayuda porque era posible que yo me fuera antes que ella. ¿Entiende? O sea, fíjense hasta dónde llega el amor de los hijos. ¿Qué hay que hacer en este caso? Honrar, mi gente, honrar a todos los excluidos, honrarlo al perpetrador, al que causó daño en el sistema. Ese es un color negro, el que causó daño en el sistema. El fenómeno de la exclusión adquiere un significado y un sentido particular basado en la ausencia de respeto hacia quienes han vivido con el destino difícil que está entramado con el sufrimiento de un mal, que puede ser físico o mental, ¿no? Entonces aquí entramos a las enfermedades físicas como tal, como las mentales que también forman parte de ese entramado allí del excluido, del que no fue mirado, del que fue rechazado porque era borracho, era delincuente, era estafador, era, no sé, cualquier
violador o con toda esta parte sexual que mal vista, transgénero, bueno, imagínense, homosexual, bisexual, bueno, toda aquella desviaciones, eran mal vistos totalmente, eran excluidos. La prostituta era excluida. Hasta ahorita, mi gente, usted ve una prostituta, lo que pasa es que ahora se llaman, tienen otro nombre, ¿no? Y tienen otra forma, ¿no? De venderse. Pero esas prostitutas de antes, o que todavía se ven, pero anteriormente, que estaban en la calle y tal, eran excluidas totalmente. O sea, uy, no, o sea, bicho, qué fea, qué sucia, ¿no? O sea, es una memoria que hay allí, ¿no? ¿Una memoria de dónde? Que viene como humanidad, mi gente, cómo eran las prostitutas de antes, eran apedreadas. María Magdalena iba a ser apedreada, pero bueno, ahí hay otros trasfondos, ¿no? Eran apedreadas, o sea, entonces tenemos que ver que hay una memoria también que viene viajando tras un transgeneracional. Si usted ve eso en su sistema familiar o usted lo vive, hónrelo, mi gente, hónrelo, bendígalo, agradézcalo, ámelo y entrégueselo a algo más grande, que ese es el que la va a ayudar a usted a que las cosas fluyan. Eso. Ahora, característica. Piensan que saben menos, son sensibles, son melancólicos, nunca están conformes, miran la muerte, son personas que miran la muerte, por eso es que se enferman gravemente. O sea, enfermedades que te pueden llevar a la muerte, ¿no? Porque están mirando a la muerte porque no han honrado a un excluido que posiblemente murió de esa misma enfermedad, ¿no? Y hasta que lo incluyan, o posiblemente fue el perpetrador, y hasta que lo incluyan y le den su honra, le den su puesto, no importa que no lo haga el resto, mi gente, con que lo hagas tú, basta y sobra. Porque no todo el sistema va a estar contento con lo que tú estés haciendo también, ¿ok? Recuerden que el sistema familiar, si el perpetrador causó mucho daño, hay muchas personas heridas en el sistema. No solo de las que murieron, de las que están vivas, traen esa carga aquí de las que fallecieron. Entonces, no todos van a ver con buenos ojos lo que tú estés haciendo, pero tú lo haces con amor y obviamente lo entregas en algo más grande que fue el que creó el sistema. El sistema no lo creaste tú, no lo creó ese ancestro tampoco, lo creó algo más grande que es el espíritu. ¿Estamos claros? Dramatizan, o sea, es los dramáticos que de una cosita así, pues bueno. Románticos, pero tienen dones, ¿ok? O sea, lo que quiero que vean puede ser que sean dramáticos, que no sé qué más, pero son románticos, son personas románticas y eso es un don. Una persona que sepa romantizar, en cierta forma eso es un don. Son temperamentales, sienten, piensan y experimentan sensaciones que buscan resarcir al excluido. Quieren ser vistos como intredentes y sobresalir. Bueno, estas son las personas que ahora vemos, ¿verdad? Que vemos actualmente en la actualidad que se ponen los ojos rojos, se colocan los ojos rojos, se tatúan todo el cuerpo o hasta que te hagas un simple tatuaje. Un tatuaje, mi gente, en constelaciones, un excluido. Me tatué el nombre de mi abuela, un excluido, ¿ok? Es una moda. Sí, es una moda de la conciencia colectiva. Si tú tienes un tatuaje, tú, wow, estás en la onda, ¿no? Pero más atrás, más adelante, más adentro, más consciente, un tatuaje es un excluido. Imagínense esas personas que se tatúan tanto, es para que, mírame, o sea, ¿qué dice un tatuaje? Cuando tú ves una persona tatuada, lo primero que tú dices es mírame, mírame, o sea, lo que te está diciendo a tu mente es mírame. Y tú lo miras, ay, mira, una guará tiene, ay, qué tatuaje tan bonito y tal, pero es que si vamos más profundo, hacerse un tatuaje, mi gente, es doloroso. Cada vez que te meten la pullita esa de que tiqui, 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 tiqui. Yo recuerdo que una vez yo me tatué la ceja, hace muchos años. ¡Wow! Eso dolía mucho. La ceja.
Eso duele. Y de paso, luego yo no, realmente no había estudiado nada de esto, estaba yo en mi profesión. Y una chica, no, vamos a hacer un intercambio. Tú me haces una certificación de ingreso y yo te tatúo la ceja. Era una chica que trabajaba con eso. Después yo me arrepentí. Esa broma duele demasiado. Eso, piqui, 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 pullita con pullita, pullita, pullita. Y después tienes que echarte una crema. Imagínate, eso es la ceja. Imagínate en la piel. Y hay personas que se tatúan todo el cuerpo. Eso también significa que hay una contaminación total, ¿ok? Sí, voy a apagar un poquito. Una contaminación, porque eso contamina la sangre. Entonces, fíjense, no es la muerte, o sea, una persona que esté totalmente tatuada, en el fondo quiere morir, porque está honrando a ese que murió. Porque al final eso le puede traer una enfermedad, una contaminación, un problema con los ganglios, cualquier cantidad de cosas, mi gente. De hecho, esas personas no pueden donar sangre, esas personas pues quedan como de una u otra manera, no sé, como excluidas. Esa sería la palabra, excluidas. No pueden donar sangre, un montón de cosas. Y en la parte espiritual, esas personas tienen portales abiertos para energías negativas. Si nos vamos a la parte espiritual, que no es el punto exactamente, pero como nosotros estamos haciendo un oráculo y estamos viendo todas las vertientes, si yo me voy a la parte espiritual, una persona con todos esos tatuajes es un portal abierto. ¿A qué? ¿A la luz? No, mi gente, ya esa persona está en la muerte, esa persona quiere que me miren, hay un excluido que hay que honrar, esa persona cree que se le está comiendo porque eso es lo que está pasando a nivel mundial, esa es la conciencia colectiva, pero al final no sabemos qué otras cosas va a traer eso. En estos días, ayer, por cierto, me salió un video de que están, ahora, que eso parece que ya tiene tiempo, las personas se están poniendo así como un sello, pero eso es como, es un producto químico que no es caliente, sino frío. Y las personas, el frío también quema, mi gente, o sea, es lo mismo, el frío quema. Usted agarre una bandeja de hielo en las manos, se quema, es lo mismo que sea frío o caliente. Y es como marcaban a las vacas, o sea, a las vacas, a los toros. Fíjense, eso tiene que ver con el excluido. Ustedes creen que eso no duele, eso tiene que doler, aunque sea frío. El frío también quema. Entonces, el negro representa todo eso. Sí, eso debe doler muchísimo. Dígame la línea de los ojos, esto que es tan delicado, pero se hace y eso es una honra a algún excluido. El cantante Roberto Carlos brasileño, ay, sí, bellísimas sus canciones. Bellas, pero wow, eran como que cortavena, pero hermoso. A mí me encantaban. Un tiempo en mi vida que a mí me encantaba Roberto Carlos. Nunca le gustó el color negro, él lo expresaba. Bueno, posiblemente había un rechazo, pero recuerda que si tú rechazas algo, pues también lo que rechazo también está en mí. ¿Entiendes? No solamente lo que me gusta está en mí, pero lo que rechazo me está mostrando algo que yo no quiero mirar, ¿no? Yo no sé nada de la vida de Roberto Carlos, lo que sí sé que me encantaba su música en un tiempo de mi vida. Pero yo me voy a ese tiempo de mi vida y yo recuerdo que era demasiado llorona, melancólica, vivía en temas de pareja, porque esas canciones eran, pues, bellas, pero muy tristes, algunas muy, como las rancheras. Las rancheras son bellas, pero algunas son muy tristes, ¿entiendes? Entonces, hay algo allí que me está resonando a mí en mi corazón, y si no es a mí, es alguien de mi sistema, pero debo estar en atención. Ahí, aquí empezamos a hacer la mezcla con la meditación y el mindfulness. Debo estar en atención. Cuando yo escucho una canción y me da así como cierta tristeza, es porque hay algo allí. No me debería dar nada si yo no estoy pasando por nada, ¿no? Entonces, bueno, aquí les puse la película, el muñequito, el muchachito de la película Coco. Esa película es muy hermosa, de verdad. Ahora vamos a poner, vamos a ver. Ah, esto se me apagó. Eh, a ver.
A ver, ahora vamos a ver un video de la película Coco, porque él también hizo un trabajo, el muchachito, fíjense que él fue hasta la muerte, o sea, él fue al mundo, al mundo de los muertos. Fíjense cómo, porque él estaba honrando a un excluido. Claro, eso es una película, ¿no? Siempre veanla en la parte metafórica de la película. Entonces, poder mirar la trascendencia que tiene para una persona el quedar implicado en los destinos difíciles de quienes tuvieron un final trágico en otra generación, mientras hacen el trabajo de incluirlos en el sistema y sanar. Mire, mi gente, eso es un trabajo. Al incluir tú a este excluido, al incluirlo, el sistema va a sanar. No solamente tú sanas, sana el sistema también. De una otra manera, como les dije, van a haber personas del sistema muertas o vivas que no les va a gustar eso, pero van a haber otras que sí. Y era necesario. Mire, el sistema, como nos lo dice Bergelinger, el sistema o el árbol funciona así. El árbol, tenemos el árbol. El árbol, ¿cómo funciona? Bueno, el árbol hay ciertos puestos allí, digamos, vacantes. Hay vacantes. Eh, Murió alguien y van a nacer otro. Pues muere alguien, nace otro. Y entonces el puesto que estaba vacío era el puesto que tenía el abuelo. Y el abuelo tenía una vida, pues, con muchas cosas. El abuelo era un excluido. Era alcohólico, de paso tuvo cáncer. O sea, una cantidad de cosas, porque era un excluido. Fíjense que el abuelo ya estaba honrando a otros excluidos al desarrollar una enfermedad como esa. Lo desarrolló por la bebida, ¿no? La bebida fue la consecuencia de traer un cáncer en el hígado. Estoy hablando de mi abuelo, de un cáncer en el hígado, un cáncer en el esófago, bueno, una cantidad de cosas muy dolorosas. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Que nació alguien taquiti y de una u otra manera, pues el destino difícil del abuelo, porque no se ha honrado el abuelo y posiblemente no se ha honrado a los excluidos anteriores, eh, empieza a repetir la historia. ¿Ok? Por eso cuando yo les digo, hay que ponerse chiquitico, mi gente, hay que ponerse chiquitico, 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 para hacer todas estas honras, porque una enfermedad de ese tipo es más grande que tú. ¿Entienden? Cualquier enfermedad, mi gente. Pero esas que vemos, la lepra y toda la memoria que traemos allí, es más grande que tú. Porque tus células saben lo que tienen que hacer. Tus células son perfectas, tu célula biología es perfecta. Y ellas saben que tienen que multiplicarse. ¿Entienden? Entonces, cuando sabemos que hay este tipo de situaciones y que posiblemente tú la viviste, entonces hay que honrar eso, pero desde lo chiquitico, desde que yo soy pues pequeña, ayúdame, ¿entienden? O sea, por eso es que cuando yo les digo pónganse chiquitico, no es que es una cosa de juego, es que si yo no me pongo chiquitico, eso me va a aplastar. Está bien, gracias, Palacio. Esto ha sido, mi gente, propio de mi experiencia, ¿ok? Lo que yo les digo es porque yo lo he experimentado, lo he vivido y ha traído a mí una sabiduría. Que no soy perfecta, no, yo no soy perfecta, yo todos los días tengo unos desafíos que vivir. Nadie es perfecto, pero que al final eso te puede ayudar para que tú pases un proceso. Sí, eso sí, ¿ok? Eso sí lo puedes lograr. Bueno, y finalmente, ya que hablamos del excluido, bueno, el excluido es te honro. ¿Qué frase podemos hacer para el excluido? Bueno, una frase es soy romántica. Yo soy romántica. Sí, mi color fue el negro, pues yo soy romántica. ¿Ok? Es más, por Feng Shui y por la parte china, el negro es elegancia. No todo es malo, mi gente, no todo es malo. Siempre va a haber algo positivo. El negro es también por los oradores, conferencistas te dicen vístete de negro completamente.
Esa forma de vestirte de negro es para que la gente no te esté viendo la ropa ni te esté viendo nada, sino sea algo como muy, muy neutral, ¿no? Entonces, esos colores también se usan para eso, no es que el negro es malo, no, no, no. Aquí el negro es cuando yo me empiezo a dar cuenta de que yo estoy honrando un excluido, cuando yo me doy cuenta de que, wow, o sea, hay alguien que merece una honra, que no sé quién es, pero lo honro porque me tatué, porque viví una enfermedad, porque pues estoy pasando por una situación o estoy diciendo yo por ti. Cuando yo digo yo por ti es que yo prefiero irme antes que la persona que esté viva y eso es muy delicado, mi gente. Cuando tú dices un yo por ti, no lo estás diciendo de aquí. Aquí no lo estás diciendo, lo estás diciendo aquí. Y no, y por eso es que no lo entiendes. Y obviamente si te puedes ir primero, eso pasa, eso también pasa. Entonces aquí la esencia es que tú lo vivas, lo honres, lo agradezcas, lo bendigas, lo ames y sigas hacia adelante. Exacto, tú también perteneces, como dice Claudia, tú perteneces. No le digas excluido, porque ahí le está diciendo excluido, no. Tú también perteneces, tú tienes un lugar en mi corazón. Y si tú sabes quién es el excluido, tú le vas a decir, abuelo, tú también perteneces, tú tienes un lugar en mi corazón. Mamá, si la mamá es la excluida, tú también perteneces, tú tienes un lugar en mi corazón. Bisabuela, si sabes el nombre, le dices bisabuela Carmen, tú también perteneces, tú tienes un lugar en mi corazón. De ti viene la vida, te honro, te bendigo, te agradezco. Tú también perteneces, te honro con amor y respeto. Exacto. Gracias por darme la vida. Te pido permiso para hacerlo diferente. Y otra frase es el asentir, ¿ok? Lo que vimos de Hellinger. El asentir, porque el asentir es que me va a decir, pues siento tu destino. Lo asiento de una u otra manera, lo asiento. Mire, mi papá era una persona muy melancólica. Mi papá era una persona que le encantaba las rancheras. Es más, él cantaba. Él cantaba y él le encantaba las rancheras y siempre le gustaba. Era muy, como les digo, bohemio, ¿no? Y yo a veces, y tuvo muchas mujeres, y yo a veces estoy hablando cuando era una chica de 18 años, ¿no? Yo no entendía por qué mi papá era así. O sea, ay, no, a veces eso ahí venía todo el embrollo con mi mamá porque ellos se divorcian cuando yo tengo 4 años. Ok, toda aquella cuestión, yo me creo con mi mamá, mi papá, aunque él siempre estuvo pendiente de mí, no lo puedo decir que no. Siempre, siempre estuvo pendiente de mí. Entonces, pero ¿qué les quiero traer yo con esto? Cuando mi papá tenía, o yo tenía, no sé, 40 y pico de años, 45, sí, 43, 44. Mi papá, por un evento que yo tuve, que fue el robo del carro, que yo les comenté, yo tuve que irme en 2015. Yo tuve que irme para su casa a vivir porque estaba pues en una situación bastante difícil para mí. Y yo voy a vivir con él solamente un mes, porque ya yo estaba acostumbrada a vivir sola, después yo busqué a dónde vivir. O sea, ya cuando uno se acostumbra a vivir solo o con mi hija, pues. Entonces, ¿qué pasó? Yo viví un tiempo con él, como un mes y tal, y en ese mes que yo viví con él, en ese tiempo, mira, yo pude hacer una conexión con mi papá tan bonito que él me contó que él vivía que yo se lo dije, él vivía oscilando entre el amor de la mamá y el amor de la que la crió y el amor de la tía que lo crió y el amor de la mamá que lo parió, y él vivía en eso, por eso es que era un hombre muy melancólico. Cuando yo entendí eso, yo empecé a ver, cuando pude entender eso de mi papá, y después mi papá al año, mi papá, o menos de un año, cae enfermo y muere. Por eso te digo, la vida te da oportunidades. De un evento tan difícil que fue para mí el robo de ese carro, porque yo tuve que salir de mi casa corriendo y también ya te tenían la vida lista, ya vista, ya sabían quién eras tú, sabían que era una contadora, todo. Y yo salí corriendo de allá de ese evento tan difícil de mi vida. Yo aterrizo en casa de mi papá y vivo con él un mes. Y en ese mes yo sané con mi papá. Cosa que después mi papá a los meses, pocos meses, cae y fallece.
Fíjate entonces cómo la vida te da la oportunidad. Mira, de ese evento tan complicado que fue el carro, ¿sí me están entendiendo? Por eso es que siempre hay que verle la luz a las cosas difíciles. Hay que verle la luz. Y bueno, ¿y qué pasó? Fíjense qué pasó. Yo pude entender a mi papá en ese momento. Entonces, la persona actúa en su vida de una manera es porque ha tenido esas experiencias, ¿entiendes? A veces no entendemos por qué la persona actúa de esa manera, pero es porque esa persona tiene una memoria, tiene unas vivencias, una biografía, lo que sea, aparte de lo que trae los ancestros. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde uno empieza a ver eso con amor. Porque si tú no ves eso con amor, por eso te digo, mientras hay vida y esperanza. Si tú tienes que sanar algo con tu mamá, con tu papá, tú lo vas a sanar. O sea, la vida te va a dar la oportunidad. O la tomas o la dejas. Una de dos. La vida te va a dar la oportunidad. Siempre te la va a dar, mi gente, siempre. O sea, eso sí lo he visto yo en mi vida. A mí la vida me ha dado la oportunidad. Dentro de que han sido eventos quizás no muy agradables, bueno. Y ya yo, en ese momento, yo había hecho con mi papá trabajo, wow, ya tenía 10 años trabajando con mi papá. Trabajando, y así, así, y tal, y tal, y tal, y tal. Imagínense, no es una cosa de un día. Pero luego, pues, faltaba algo seguro. La misma vida ha dado su vueltica, ¿verdad? Por eso es que en la vida siempre debemos actuar de buena manera, porque la vida es esto, mi gente. Un día estamos aquí, un día estamos allá, un día estamos aquí, un día estamos allá. Y si está muerto, también la esperanza nunca se puede perder. Sí, Victoria, no se pierde, pero cuando están vivos, la vida te da la oportunidad y cuando se van, tú te quedas en paz. O sea, el que se queda vivo queda en paz, pero cuando se mueren y tú te llevas ese resentimiento, la que se queda viva no se queda en paz. El personaje que se queda vivo queda sufriendo porque no se lo dije, porque no lo hice, porque no sé qué, y tal, y tal, y tal. Entonces, cuando una persona está viva, aprovéchala. Porque cuando se vaya, y sobre todo si son papá y mamá, y sobre todo estos seres queridos, porque la tienes allí y la puedes mirar y así tengas que llorar y ponerte pequeñita, porque te tienes que poner pequeñita. Tienes que dejar tu orgullo a un lado, tu rabia y hasta tirarte en el piso. Porque cuando mañana este ser se vaya y tú no hayas hecho eso, ay, mi Dios, la cosa se convirtió en lo que era así, ahora es enorme. Y ahí, pues el trabajo, yo no digo que no vaya, que la persona no pueda sanarlo, claro que sí, pero el trabajo es mayor, el trabajo es más grande, porque quedan resentimientos, culpas, una cantidad de cosas. Entonces, es lo que yo te puedo decir desde mi experiencia, no tiene que ser así, no, es una experiencia que yo he tenido. Por eso te hablo de mi experiencia, como te digo, todo hay que experimentarlo en esta vida, porque si no experimentas, o la misma vida, es que también son decisiones de alma, mi gente. Mi alma ya cuando vino para acá ya decidió vivir ciertas experiencias. Mire, cuando a mí me pasó lo del vehículo, miren, yo dije, pero ¿por qué? O sea, miren esto, yo dije, pero ¿por qué me pasa a mí esto? Si yo en otro tiempo de mi vida, miren, eso fue en el año 2015. En el año 2008, yo era una persona que salía muchísimo a fiestas, yo iba a fiestas, yo rumbeaba, bueno, tenía los recursos, vivía mi vida pues en fiestas y rumba. Yo llegaba a mi casa a cualquier hora, o 1 de la mañana, 2, 3, 4 de la mañana. A mí nunca me pasó nada, nunca, nunca, nunca. Pero ya en ese tiempo, el año 2015, ya yo había entrado en la medicina china, ya yo había estudiado un montón de cosas, ya mi vida era más tranquila, entre comillas, ya yo no me la pasaba en eso porque tomé conciencia que en esos sitios no hay nada que uno sea edificante para ti. Y luego, porque lo que haces es cargarte de cosas, de energía y tal. Y luego, ¿qué pasó? Eso fue, miren, mi gente, eran las 7 de la noche, yo iba a comprar un jugo, me paré un momentico, le dije a mi hija, bájate un momentico allá a la puerta, o sea, la casa de la bodega quedaba ahí. Bájate un momentico, mami, compra, siempre lo hacían también.
Y ahí llegaron los tipos y se llevaron el carro. A punta, pues. Wow, o sea, tú dices, wow, pero ¿qué es esto? Pero después yo estudiaba cábala en ese momento, yo estaba estudiando cábala y la maestra me dijo, eso era algo que también tu alma decidió vivir y posiblemente estás reparando cosas del sistema. Y en efecto, eran reparaciones del sistema paterno. ¿A dónde me lleva ese evento? A donde mi papá. ¿Y qué pasó? ¿Quién se caló todo ese lío del carro? Porque eso fue un tema. Después el carro apareció desvalijado, tuvimos que ir para allá, para acá, un montón de cosas, honrando y bendiciendo todo eso. ¿Quién me acompañó a mí a todo eso? Mi papá. Mi papá fue el que fue conmigo a acompañarme a todo ese proceso. Y luego la vida me recompensó en cierta forma, sí, porque luego yo vendí eso. Eso me lo dieron desvalijado y todo aquello, y yo vendí eso. Y en ese tiempo me dieron, no sé, como 1.000 y pico de dólares, como $1.200, $1.500, por la camioneta desvalijada. Entonces, fíjense que al final también, pues, la vida me recompensó en cierta forma, ¿no? O sea, no fue algo que se perdió, que jamás desapareció, o que más nunca volví a verla. No, o sea, yo después pude algo, no sería lo que costaba la camioneta en ese tiempo, obviamente, pero fue algo que se recuperó, o sea, entiendo, o sea, se honró porque ya yo trabajaba también, todo esto no estaba en constelación, todavía no, pero sí sabía lo que eran las constelaciones, estudiaba medicina china, estudiaba un montón de cosas que me ayudaban pues a ir tomando conciencia. Sí, siempre todo lo que pasa es para bien, como dice Mar. Así uno comprenda más, así uno comprende. Sí, todo es para bien, por eso a toda cosa negativa hay que verle la luz. Hay que verle la luz. Porque ahí hay luz. En el excluido hay luz, ¿ok? En el excluido hay luz, mi gente. En la enfermedad hay luz. En la enfermedad hay luz. En todo proceso que tú tengas que vivir hay luz, mi gente. Siempre va a haber luz. Ahora depende si la miras o no. Y si no la miras, no importa, porque tu alma también decidió eso y tendrá que volver a venir a vivirlo de nuevo, pues, y a mirarlo. Ahí entran los misterios, como yo les digo, hay tantos misterios, mi gente, que no lo saben. Bueno, vamos a terminar con el blanco. Entonces, el blanco, este color se asocia con la pureza y también con la esperanza. Tienen una personalidad tranquila, pacífica y con rasgos de timidez que parecen provenientes de lo profundo de su corazón. Son sutiles, también pueden pasar desapercibidos. Procuran pasar en solitario, les cuesta adaptarse a las normas, buscan aficiones y pasatiempos que puedan ejecutar en solitario, lectura y música. Las personas blancas son muy solitarias, están ensimismados y concentrados en sus actividades, rara vez se les ve en grupo. Parecen apáticos, pero más bien son tímidos, les cuesta vincularse. Son curiosos, su mente siempre está creando espacios, escenarios e imágenes procedentes de sus observaciones. Miren, una profesión de los blancos son las personas que se visten de blanco, las personas que entran en los laboratorios, los bioanalistas, los mismos médicos que siempre tienen su batica blanca y tal. O sea, miren, esto lo han dicho maestros, las personas que trabajan la medicina, las personas que trabajan la sanación en otras vidas, digamos, en esta existencia, esa profesión te está ayudando a que tú repares algo del pasado, ¿ok? Entonces, los médicos que ahora salvan vidas están reparando quizás muertes del pasado. Los sanadores que ahora pues buscamos la manera de que la persona haga un proceso de sanación, en el pasado posiblemente no era así. ¿Entienden? Quizás no solo digo de tu propia alma, posiblemente hasta de lo que traes, ¿no? De otros ancestros. Entonces, el blanco es esto, es una persona pues
muy, muy, muy sola o muy ella sola. ¿Y de dónde viene la implicación sistémica del blanco? La implicación sistémica del blanco viene porque posiblemente ocurren embarazos donde, digamos, ocurrió la concepción, ¿verdad?, del embarazo como tal. Y a veces hay personas que se gestan con otro, ¿verdad? Ocurre uno, eso se llama gemelo, ¿no? Gemelo. Y un gemelo se come al otro. Y el otro nunca fue visto. Y puede ser que las personas que están en blanco, uno, están honrando la vida, porque en otras vidas quizás no iban en pro a eso, ¿no? Dos, puede ser que en la gestación se comieron al otro. Pero como no se sabe, porque el otro ni siquiera nunca nadie lo vio, ni siquiera lo vio el médico que hizo el examen, ni siquiera lo vieron en un eco. Entonces eso quedó allí. Es como el gemelo, eso tiene un nombre, es el gemelo que nunca se miró. Generalmente esto pasa con las personas blancas. Son personas que no las miran, son personas que aunque sean personas que bonitas, llamativas, no las miran, no llaman la atención, porque hay una implicación allí de ese estilo, de ese tipo. Entonces eso es lo que abarca el color blanco. Es uno de los colores que dijimos, ¿verdad? Que no solamente es el blanco tiene todos los colores y eso lo podemos ver en una esfera de Swarovski de cristal blanco o transparente y vemos como ella proyecta todos los colores, ella proyecta todos los colores. Entonces el color blanco tiene todos los colores, de hecho el color blanco es uno de los colores más hermosos que hay, mi gente, más positivo, más en conexión con algo más grande. El chakra corona es de color blanco. Eh, pero pues en la implicación sistémica viene de allí, viene de la concepción donde se comió al otro, y eso nunca se miró y esta persona siempre pues busca esa soledad porque hay algo que no se ha honrado, porque tenía un compañero, ¿entiendes? Tenía un compañero y se lo comió, algo así, ¿no? Pero todo esto a nivel biológico, ¿no? O sea, eso pasa generalmente cuando hay dos gemelos, morochos gemelos, más que todo con los gemelos que vienen del mismo embrión, todo esto, siempre hay uno más fuerte que el otro. Generalmente siempre hay uno más fuerte que el otro. Y a veces hay veces que el otro no vive. El gemelo ya siente muy bien, así mismo es, Palazzo. Le pasó a mi hermana. Ella es como un medio, ya que se le presenta mucho seres. Ella no quiere saber nada de ellos. Posiblemente queda esa parte también de que ese gemelo yacente, igual estamos hablando del yacente, lo mismo que hablamos de los abortos. El yacente es el que estuvo antes y el que viene después, en este caso, el gemelo que se come al otro. Entonces, en cierta forma, lleva como esa carga allí, no logra asimilar eso. Y en el caso de lo que nos comparte Palacio, pues puede ser que perciba espíritu y perciba esa cantidad de energía. Bueno, mi gente, esto sería en cuanto al color blanco y bueno, ya aquí cerramos, aquí están todos los colores, aquí están todos los colores. Todos los colores. Fíjense que esta imagen, pues, también se la saqué para ustedes. Al final, mi gente, todos pertenecen, todos los colores forman parte, ¿no? Ninguno es bueno, ninguno es malo, todos tienen una información para ti. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Entonces ya sabemos, les comento que con esto, ¿verdad? Ya podemos hacer todas las frases del oráculo. Ya podemos hacer toda la frase del oráculo. ¿Ok? Vamos a ver si hay alguna pregunta.
A ver un momentico aquí. Aquí veo una pregunta, dice, profe, ¿y la imagen de la asesoría sistémica? Es eso, mi gente. Lo dejamos en blanco porque no se ve. Ok, o sea, fíjense que hasta la lámina tiene un fondo, tiene un trasfondo. La implicación sistémica a veces ni siquiera la podemos mirar. Tiene que ver con eso porque el gemelo se comió al otro. Eso está en el material, Kat. Para cerrar, vamos a buscar aquí un, a ver aquí dónde está un video, ¿verdad? Para honrar todo esto, mi gente. Tómate este video. Quizás no sé si ustedes han visto, no sé si todos los que están aquí han visto la película Coco, la verdad. No, no lo sé. Si no la has visto, mírala también, una película infantil. Pero tómate este momento para honrar a esos excluidos, porque el excluido siempre ha existido. El excluido siempre ha existido, siempre. Entonces, tómate esta es la parte final de la película Coco, donde pues podemos ver cómo él hizo todo ese trabajo y pudo incluir a todos esos ancestros que no, pues no habían sido incluidos. En este caso era su tatarabuelo. Vamos a colocarla para que en este momento pues respires, inhala, exhala. Inhala y exhala y posteriormente voy a dar la palabra posterior a que ponga esto, ¿verdad? Luego que hagamos este ejercicio, damos la palabra. Voy a colocar esto, inhala y exhala y escucha, ¿verdad? Y honra al excluido. Bueno, mi gente, ese es un pequeño tráiler de la película Coco. Voy a dar aquí la palabra a dos personas que veo por aquí. Ah, bueno, Mari dice que no la ha mirado. Bueno, Mari, tienes que mirarla. Ese señor que estaba ahí que se llama Héctor, ese era el excluido. ¿Ok? Y fíjense que él nunca aparecía en la pantalla esa, que esa pantalla que verificaba. Esa pantalla nunca aparecía porque nadie lo honraba, porque era el excluido, porque según había hecho algo malo. Uno que era cantante. Y entonces ellos no querían nada con los cantantes, y entonces luego después todos fueron zapateros. Y el niño fue el que se rebeló. Es muy bonita, la verdad que es muy bonita. A ver, vamos a ver la palabra Sandra. Buenos Se días, llama, profe. se llama Coco. Ajá, Coco. Hola, buenos Profe, días, Sandra. buenos días a ti y a todos. Respecto a los colores, profe, quedé fría. Ujú. Dijo el último, el sexto, le encanta el negro, el violeta y el blanco. Estudia psicología. Sexto, ¿por qué? Porque yo tuve 3 pérdidas provocadas. Entonces, realmente, perdón, 4 pérdidas provocadas y tengo 2 hijos varones. En ese caso, en mi oráculo, yo puedo honrar eso, ¿cierto? Claro, claro. Lo primero, bueno, gracias por compartir tu historia, Sandra. Lo primero es darle el puesto esas cuatro abortos, ¿sí? Darle el puesto y luego vinieron tus dos hijos después. No. Respira, Eh, inhala y exhala. mm, Fueron 2. Después llegó Juan David. Después fue uno. Llegó Santi y después de Santi otro. Ok, fíjate entonces, dale el puesto como van, ¿verdad? Así tal cual. Y por amor a tus hijos, pues fíjate que los dos están como entre dos abortos, ¿no? Nació uno, había un aborto antes y uno después. Cuando pasa así, pues más esas personas están más en eso. Por eso les gustará la psicología, los colores negros, el color morado. O sea, fíjate cómo la psicología del color nos puede ayudar a entender eso. Mi recomendación o de todo corazón te digo, dale la honra a todos esos abortos para que ellos también tengan su lugar y no crean que son dos, son seis. Y uno no es el primero, uno es el tercero.
y uno no es el segundo, es el quinto, el sexto. Entonces, sí, quiero que eso pues lo respires, pidas permiso a tus ancestros, ¿verdad? Honres a tus ancestros por todos esos abortos que pudieron haber ocurrido antes. Que no importa que no sepa. Ok, Sandra, no importa que no sepa. Gracias. De nada, respira mucho, respira y tómate también algo. Bendiciones, Sandra. A ver, Palacio, un momentico. Palacio, a ver, Palacio. Bueno, Listo, Palacio. buenos días. Fíjate Hola, hola. que gracias por esta información. Le voy a comentar algo que me pasó con una acompañante cuando me estaba comentando que su hija miraba mucho, ¿cómo se dice? Miraba mucho dos niños pequeños en su casa. Miraba dos niños pequeños en su casa, entonces yo le hice la pregunta y se querían cambiar de casa. Y yo le hice la pregunta, cuéntame, ¿has tenido pérdida de bebé? Y dice 12 menos. Yo le hice la pregunta, ¿tu hija sabe que tú tuviste esa pérdida de esos dos bebés? Me dijo, no. Y entonces como la niña miraba como espanto, esos dos bebés, se los miraba, siempre los miraba, y la llamaban a ella. Entonces yo le dije, mira, por más psicólogo, por más terapeuta, así te cambia de casa, esos bebés se van a volver a presentar porque tú no has sido, tienes que hablar con tu hija que ya tiene 15 años y contarle la verdad que antes de ella hubo esas pérdidas, por eso se presenta. Y si tú me dices, quiero cambiar de casa, así cambien la casa, va a volver. Entonces, ahorita ella va a celebrar sus 15 años y yo le hice la pregunta, ¿por qué todos los invitados tenemos que ir de negro? Porque a mí me llegó la tarjeta y me dijo, es que es la manera de que yo me protejo del bullying, de todo eso. Y dijo, ok. Ok, ella nos va a dar ese testimonio que tenía, que yo le hacía la pregunta, la interrogaba, y entonces ella se quiere proteger, pero ya ahorita que ya sabe esa verdad, se ha vuelto más fuerte, pero sí se viste de negro. Entonces, gracias, maestra, bendiciones. Ay, gracias, Palacio, también por esa información. Fíjense cómo podemos mirar. Fíjense cómo Palacio con su lo que nos está comentando, ¿verdad? Podemos mirar que, fíjate, la chica quería color negro, pero que ahí viene el excluido, porque todo al final está mezclado. Sí, ahí viene el excluido de estos dos seres que no se habían dicho, ¿verdad? Posiblemente no se han visto, por eso es que eran blancos, realmente no se habían visto, porque cuando uno no honra esos abortos también, o pasa esto que les digo que el gemelo se come al otro, pues no se honra porque no se mira. Pero fíjense que la niña vulnerable, inocente, lo mira, ¿no? Y de una otra manera, al hacer ella toda esa honra, ella, su vida va a mejorar en todos los aspectos. No, Victoria, no estás obligado a contarlo, claro que no. No estás obligado a contarlo, para nada. Eso es si tú quieres contarlo por amor a tus hijos, pero de resto tú puedes seguir con tu secreto allí, tranquila. Si eso a ti no te afecta, si eso a ti no te causa remordimiento, si eso a ti no te causa culpa, si tú ves que tus hijos están bien, no lo dices o que te lo silencio absoluto, más nada. O sea, recuerden que todo esto se trata de libre albedrío. Aquí no es imponer, ¿ok? Eso no es imponer. Por eso yo les dije desde un principio, es asentir, no es imponer. ¿Ok? Nada de las constelaciones familiares imposición, es asentir, ¿ok? Si yo asiento a mi hijo y lo veo que anda oscilando entre la vida y la muerte, veo que no arranca y por amor soy incapaz de decirle un secreto, entonces ¿qué amor, de qué amor hablo? No, o sea, tengo que honrar mucho, ¿entiendes? Tengo que honrar mucho y eso trae al final culpa, no te lo digo yo porque eso son investigaciones que se han hecho. Es más, de hecho, la misma autora de este libro, yo no sé si tú has entrado a clase o es la primera vez que entras a clase, porque veo que estabas haciendo preguntas y esta era, te invito a que revises todas las clases anteriores para que veas cómo vamos, ¿ok? Cómo es el proceso de lo que estamos haciendo aquí. Aquí no estamos haciendo constelaciones, aquí estamos haciendo un oráculo.
Pero para hacer un oráculo, eso, de aquí te está hablando es Vilma Telle, esto soy yo que se me ocurren unas cosas a veces que, y no es que se me ocurren, que es lo que siento empezando por allí. Yo siento que para yo hacer un oráculo, yo les pudiese decir a ustedes, hagan la frase tal para mamá, hagan la frase tal para papá, hagan la pero ni siquiera les voy a explicar de dónde, o sea, cómo yo poder hacer un movimiento allí. O hagan la frase, el color amarillo son los abuelos, el color blanco es esto. Entiendo, o sea, eso es como algo muy automático. Eso es lo que tienen que tener presente. Ruby, todo eso está en el material. Después el rojo viene, ¿quién la ayuda? El naranja. Eso todo lo tienen en el material ya listo, eso ya está montado. Esta parte que terminamos hoy, eh, la voy a montar como siempre les digo, ¿no? El fin de semana, sin embargo, o posiblemente se las voy a montar hoy mismo yo. Ahorita se las monto para que ustedes terminen de hacer sus oráculos, porque recuerden que terminamos las clases el 31 que es el sábado, entonces no se los voy a poner esa, se los voy a poner hoy mismo. Sí, porque si hay alguna duda, ustedes revisan el material, sacan las frases que hay que sacar, ¿verdad? Y, y luego, pues terminamos el oráculo. Ya prácticamente el oráculo lo terminamos. Ahora queda de tu parte hacer la frase. A la orden, Ruby, queda de tu parte hacer la frase, ¿ok? Ya yo tengo mi oráculo aquí. El sábado, pues ya cuando tengamos todos el oráculo listo, pues vamos a hacer algo con él, ¿no? Para eso fue que fuimos escribiendo el oráculo, para luego hacer algo con él. Pero digamos, lo que yo quiero transmitirte con todos estos temas, primero dejar claro que no estamos estudiando constelaciones familiares, que si tú quieres ser constelador tienes que estudiar más. Hay un diplomado, máster aquí en la Corporación de Constelaciones Familiares que tú la puedes hacer. Y lo que te estoy diciendo que aquí estamos haciendo es una honra al sistema familiar basado en Bert Hellinger después de su muerte. Porque, ¿qué pasó? Cuando Bert Hellinger fallece, ¿verdad? En el año 2019, y ya él estaba bastante mayor, tenía 92 años, muchas cosas de las que él dejó fueron tomadas de otra manera. Y eso lo explica la Hellinger Ciencia. Después sale su esposa con todas estas meditaciones que nosotros, o reflexiones que nosotros vemos en ese canal, en este canal que vemos de la Hellinger Ciencia, porque muchas cosas fueron tomadas a literal, ¿no? Empezaron a sacar cuestionarios y constelaciones no es cuestionario. De hecho, Bert Hellinger nos los deja al movimiento del espíritu. De hecho, mañana, en el libro que ya ustedes tienen en el material, vamos a leer todo lo que significa el espíritu. Y eso nos lo deja Bert Hellinger en el año 2012. Fíjense que ya en el año 2012 Bert Hellinger ya nos estaba hablando de eso, pero obviamente él fallece en el 19 y su esposa que es la que sigue sacando luego otra información como la biografía, que también salió. O sea, mi deseo para ustedes, así como lo estudié, es ir entendiendo que las constelaciones están sostenidas por algo más grande. Eso. Y eso no lo inventé yo, eso lo dejó Berger. ¿Ok? Eso lo dejó Berger. Porque si no, las constelaciones se convierten en una mecánica. Es más, el propio Bergelinger lo dijo. Si se pierde la esencia de la constelación, así como empezó eso, así también se va a acabar. Eso lo dijo Bert Hellinger en su biografía. Entonces, nosotros, miren, siempre mi gente debemos ser muy conscientes en las áreas holísticas. Yo no sé si yo soy fastidiosa con esto, pero yo digo, mire, hay que ser consciente, mi gente, en las áreas holísticas. En todas, en todas. Si usted va a trabajar constelaciones, sepa bien qué es lo que está haciendo. Si usted va a trabajar con ángeles, sepa bien lo que está haciendo. Mire, canalizar ángeles, eso no es tan fácil y eso no es viable en muchas ocasiones. No lo digo yo, lo dicen grandes estudiosos de los ángeles. ¿De dónde vienen los ángeles? Vienen de la Biblia, ¿ok? Vienen de la creación del mundo. Miren, en estos días, se los digo porque ese tema de los ángeles, mire, es un tema delicado. Entonces a veces, no, que yo canalizo al arcángel Miguel. ¿Quién te dice a ti que ese es el arcángel Miguel?
¿Quién te lo dijo y te lo aseguró y te dijo la certeza que era? Dímelo, ¿quién? O sea, ¿cómo tú sabes que es él? Eso es delicado, mi gente. Se lo digo porque hay que tener mucho, hay que ser responsable de lo que estamos haciendo. O sea, de verdad, yo esas cosas cuando veo eso digo, o sea, para mí, bueno, no las excluyo, pero no las comparto. O sea, no las comparto porque me he dedicado a ver y a estudiar a muchos maestros. ¿Ok? No es que yo estudié el primero que... No, yo me he puesto. Igual, fíjense, yo vi una película, ay, buenísima, se las recomiendo. Bueno, yo no soy de ver muchas películas, pero mi hija me dice, ve una serie que está en Netflix que se llama, ay, déjenme buscarla un momentico para que ustedes la vean. Wow, Dios mío, ahí yo digo, cómo te ratifican lo que ya tú, por otro lado, la vida te ha dicho y te ha enseñado? Véanla, no se las voy a contar, miren, el final es espectacular. O sea, un final que mi hija me decía, pero es que el final te va a dejar loca. Y yo, pero ay, a mí a veces me da flojera estar viendo series y cosas así, ¿no? Pero bueno, a veces uno tiene que darse un tiempito también, ¿no? Recuerden que no todo es, hay que también, estamos en un plano de la materia. Se llama A través de tus ojos, a través de tus ojos. Miren, esa película me ratificó que al final, mi gente, esa parte espiritual hay que tenerle mucho cuidado. Es lo mismo las constelaciones. Cuando tú abres un campo y entonces las personas, hay autores que no están de acuerdo con eso del campo, porque tienen su, ahí yo les dije, hay autores que dicen que no. Entonces, yo quiero que tú desarrolles tu propia, mm, no sé, tu propio juicio, o sea, que tú misma desarrolles tu propia postura, no de lo que yo te diga. Lo que yo te diga es mi vida, es mi experiencia. Todas esas cosas que yo te cuento ha sido mi vida, que me ha servido, claro que sí, me ha servido muchísimo. Pero que tiene que ser igual para ti, no tiene que ser igual. Que tú tienes que creer en eso tampoco. Pero sí te digo que tienes que ser responsable. Eso sí te digo, tienes que ser responsable. Porque cuando tú tienes una persona al frente, tú tienes una vida al frente. Tienes que ser responsable. Eso sí. Entonces, si tú vas a trabajar con ángeles, tienes que ser responsable. Si tú vas a trabajar con constelaciones, tienes que ser responsable. Tú vas a trabajar con tarot, tienes que ser responsable. Tú vas a trabajar con medicina china, tú tienes que ser responsable. Vas a trabajar con astrología, lo mismo. Reiki, lo mismo. Lo que sea, Ho'oponopono, lo mismo. O sea, todas esas áreas holísticas tienes que ser responsable. Péndulo, lo mismo. Ok, o sea, no es algo alocado, es algo que tiene un trasfondo y es mucho más amplio de lo que nosotros podemos mirar. Vean esa serie, mire, ustedes van a quedar locos con el final. Yo quedé loca, ni me imaginaba ese final. O sea, ya yo me imaginaba algunas cosas en el transcurso de los, son 6 capítulos. En el transcurso de los capítulos yo me imaginaba algunas cosas, pero al final me quedé así. Ahí es donde tú te das cuenta que trabajar con espíritus y empezar a estar moviendo esas cosas es delicado. Hay que saber muchísimo y debes ser responsable después de lo que muevas, ¿ok? Debes ser responsable. Yo me formé en a ver, para terminar de aquí, a ver, vamos a terminar para cerrar. A ver, aquí dice, profe, porfa, ok. Wow, el mismo de hipnosis, constelaciones, la hipnosis también, todo eso es delicado. Y claro, cuando yo les digo que es delicado, no es que ustedes luego no vayan a malinterpretarme, no vayan a luego a decir, no, yo no voy a trabajar eso a mí me da miedo. No, es que tienes que ser responsable. Es igual que un médico que opere el corazón abierto. Eso debe ser súper delicadísimo. Es más, wow, está la vida del paciente ahí, eso debe ser súper delicado, pero ese médico se prepara, ese médico estudia. Ese médico es responsable, él sabe que si abre el corazón, él va a hacer todo lo posible para salvar a esa persona, ¿entiendes? O sea, es eso, es que seas responsable. Se llama Detrás de tus ojos, algo así, ahorita no lo tengo aquí a la mano. Déjeme ver si me sale aquí, a ver, porque saben que hay que ponerle el nombre, a ver. Detrás de tus ojos, detrás de tus ojos, Naguará, o sea, miren, eso me dejó loca.
Cuando me di cuenta, wow, esa es una serie excelente para entender los movimientos espirituales. Porque tú cuando trabajas movimientos espirituales, tú estás trabajando con un astral. Y un astral hay bajo astral, ¿ok? Hay bajo astral. Entonces, es eso lo que les quiero transmitir, mi gente. Detrás de tus ojos es una serie. Bueno, mi gente, nos seguimos viendo. Aquí Cata dice el teléfono. Bueno, vamos a ver. Yo les doy el teléfono, ¿verdad, mi gente? Pero aquí voy a decir algo. Eh, no sé qué es lo que quieres hablar conmigo, Cata, pero que sean puntuales y, o sea, que sea puntual lo que tú quieras, no sé exactamente qué será, ¿verdad? Pero a veces yo doy el teléfono, entonces quieren que yo les haga pues toda una investigación y no lo voy a hacer, ¿ok? O sea, yo puedo darte una sugerencia de algo, si hay una duda, como siempre les digo, pregúntenla aquí, este es el sitio donde se pregunta, porque yo no puedo tomarme todo un día a dar, o todas 3 horas a dar una respuesta por un teléfono que ya yo lo explicaba en clase. Sí, o sea, hago esto porque ya lo he vivido. Estoy en la frontera de Venezuela-Colombia, 368-2996. Realmente, mi gente, yo me vine a la frontera, Perla que lo está preguntando, yo me vine a la frontera porque mi deseo era dar estas clases. De verdad, en mi corazón estaba trabajar con la CIL, se me presentó esta oportunidad y yo dije, voy a hacerlo. Pero los que están en Venezuela saben que en Venezuela no hay las condiciones para esto. Tú estás dando una clase y se te va la luz, la energía eléctrica, mejor dicho. La señal no sirve. Y yo dije, bueno, yo voy a ir para allá. Y yo me moví de mi casa. Yo ahorita estoy en Cúcuta, justo en la frontera entre Cúcuta y Venezuela. No en Cúcuta, o sea, justo en la frontera. Y dije, yo voy a dar esta clase, me voy para allá, pero venir para acá, pues ha sido un cambio también para mí de todo, de todo. Yo estuve en Venezuela todo el tiempo y siempre he apostado por mi país. Y hasta que mi mamá estuvo viva, yo estuve allá hasta el año 2024. Bueno, apenas me vine cuando empecé a trabajar con la CIL. Pero dije, hay que dar un cambio. Si el país no te apoya, tú tienes que buscar algo. O sea, se te va a ir la vida esperando que aquí no hay esto, que aquí no hay aquello. Tienes que hacer algo, mi gente. O sea, yo aquí, ustedes tienen que mirar eso. O sea, no me apoya y yo quiero hacer esto. Bueno, yo me voy, pero lo primero que me dijeron, tú me aseguras a mí el internet. Ay, Dios, ¿cómo aseguro yo el internet en un sitio donde constantemente se va la energía eléctrica? Donde yo viví, mi casa, mi apartamento que yo tengo allá en Venezuela. La luz se va cada rato, la energía eléctrica, se va la señal, se va todo. Entonces, quiero traerle esto como una reflexión, ¿sí? Como una reflexión. En Venezuela estuve hasta, no dejé a mi mamá sola hasta que mi mamá falleció, pues, pero después que mi mamá falleció dije, ¿qué vas a hacer tú, Vilma, con tu vida? Aparte que yo viví unos procesos sumamente complicados y difíciles que no los voy a contar aquí. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida? O sea, la vida es muy corta para tú estar dejando eso en manos de algo que tú ni siquiera sabes cuándo va a pasar, cuándo va a cambiar, cuándo no va a cambiar. O sea, de hecho, la energía era muy difícil. Ya cuando tú trabajas con energía, estar en un sitio donde hay una nube negra constantemente, wow, qué difícil. Qué difícil porque el trabajo es impresionante. Gracias, gracias, Irma. Y sí, para mí yo a la sí la honro y la bendigo porque me dio esta oportunidad. Me dio la oportunidad de dar estas clases, pero dar estas clases implicaba para mí un movimiento. ¿Entienden? Todo en tu vida tiene algo que te va a traer una evolución. Así lo he visto yo en mi vida, desde que mi papá, con mi mamá, con mi vida, con mis pasos que yo he dado, ¿no? Y este ha sido uno de los pasos. Entonces, pues estoy en ese proceso. Ahora, esto implica una cantidad de cosas, ¿verdad? Que hay que pagar cosas, Yo tengo mi casa, yo me hubiese podido quedar en mi apartamento feliz y tranquila y yo no tengo que pagar nada. Pero yo decidí, voy a venirme para acá. Ah, pero aquí hay unos compromisos. Aquí hay que pagar un arriendo, aquí hay que pagar servicios públicos, aquí hay que pagar una cantidad de cosas, ¿no?
Entonces ahí también digo, salgo de mi zona de confort porque yo podía haberme quedado allá, qué carrizo. Allá no se paga absolutamente pues lo básico, ¿no? Y de hecho tengo una casa, un apartamento, o sea, no tengo que pagar nada. Pero así es, mi gente. Esto te lo dejo para que reflexiones. ¿Ok? Reflexiona en eso nada más. Así que bueno, mi gente, bendiciones. Miren que me pasé 6 minutos. Cuídense. Dios los bendiga. Nos vemos pues mañana. Ya les subo el material para que ustedes lo hagan. Por favor, hagan sus cartas, sus frases. Bueno, bendiciones, bendiciones, bendiciones.